Son las 7 de la mañana con 31 minutos, continuamos con más información. Le recordamos una vez más, la vía Loac Santo Domingo se encuentra cerrada en este momento al paso vehicular, ya que existe en el kilómetro 69 un deslizamiento de tierra. Al momento se encuentran desarrollando los trabajos por parte del gobierno provincial de Pichincha, responsable de ese tramo de la vía, para la apertura, pero al momento se encuentra cerrada. Esta es información oficial que nos llega a través del EQ 911. Si usted está en carretera o si tiene familiares en carretera, le invitamos a que tenga la señal de Saracay Radio, que permanentemente está dando a conocer el estado de la misma y tiene conexión directa con las autoridades. En el kilómetro 69 se dio un deslizamiento de tierra y al momento la vía Loac Santo Domingo se encuentra cerrada. Nos vamos con nuestro próximo invitado para entrevistas en vivo. Ya se encuentra con nosotros Marcelo Rivera, abogado. Y vamos a platicar desde su experiencia también sobre cómo la educación al interior de los centros de rehabilitación social y algunas iniciativas mejoran las condiciones de las personas que se encuentran privadas de la libertad. A veces pensamos que, claro, una persona que se supone que está en un centro de rehabilitación habrá cometido algún delito, y nos olvidamos de que son seres humanos y que necesitamos mejorar también el buen vivir, promoverlo entre ellos. Ese tipo de iniciativas, ¿cuánto aportan? Pero por el otro lado, ¿cuánto son aprovechadas por quienes están privados de la libertad? ¿Cuáles son esas iniciativas que mejoran las condiciones en los centros de rehabilitación y específicamente en el de Santo Domingo? Marcelo, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Bien, las iniciativas que se desarrollan al interior de los centros de rehabilitación son muy importantes. Sin embargo, hay que considerar que en esta última etapa ha habido un crecimiento exponencial del número de personas privadas de libertad en los centros del país. De un número de 11.000 personas privadas de libertad, hoy estamos por los 22.000, es decir, hay un hacinamiento bastante pronunciado. Y lo más grave es que en una de las encuestas que en algún momento la Dirección de Rehabilitación Social realizó, constataba que más del 87% de quienes estaban en los centros de rehabilitación son personas que no habían terminado ni siquiera la primaria. Entonces podemos darnos cuenta de que los centros de rehabilitación lo que hacen es expresar una crisis muy profunda que tiene la sociedad entera. Entonces, si la gran mayoría de ellos son personas que no han cruzado o no han terminado la primaria, un porcentaje menor han terminado su bachillerato, cerca del 1 o 2% se identificaba que eran personas con profesiones o títulos universitarios. Eso ocurre. Entonces, estos datos son bastante preocupantes y revelan una criminalización de la pobreza en este caso. O sea, el que es pobre no tiene oportunidades, no terminó de estudiar y posiblemente por esas circunstancias tiene menos oportunidades y se dedica a delinquir porque ¿qué otra oportunidad está teniendo? Obligados por las circunstancias, porque finalmente el ser humano no nace malo. La sociedad y sus condiciones lo convierten en lo que es al final. Es decir, como decía Voltaire, el hombre o el ser humano es él y sus circunstancias. Entonces, este elemento hay que considerar. Además que en este periodo de estos últimos 10 años hubo un cambio en los centros de rehabilitación, desde el sistema anterior o el sistema viejo que suelen llamar y el sistema nuevo. Ya, se suponía que con el sistema nuevo, los nuevos centros de rehabilitación del Turi, el nuevo centro de rehabilitación de Cotopaxi, ¿no? Todos estos nuevos centros de rehabilitación aplicaban un nuevo mecanismo de rehabilitación e iba a permitir que efectivamente las condiciones cambien. Pero esa situación no ocurrió así. El nuevo sistema de rehabilitación es mucho más represivo. Usted puede conversar con los familiares, las esposas, las madres, los familiares de quienes visitan a las personas privadas de libertad y usted va a constatar que existe un sinnúmero de mecanismos que inclusive llegan al vejamen de estas personas a través de las revisiones, los cacheos que se hacen, las visitas han sido reducidas. En el pasado, por ejemplo, las visitas eran unos 3 días a la semana, lunes, miércoles, viernes y hasta el sábado. Okay. Ahora las visitas son programadas 2 veces a la semana, reducidas por horas
y entonces el sistema de rehabilitación actual más bien tiene un sinnúmero de elementos represivos que complican más la situación. El sistema carcelario en el país está en crisis, eso se lo Evidentemente. evidencia, pero lastimosamente son muy pocas las acciones que se toman. La sociedad en general o el Estado ecuatoriano tiene tantos problemas que al parecer lo deja en las últimas, última rueda es lo del último coche que se conversa. Que se puede hablar. Ahora, dentro de toda esta situación, nosotros hemos visto, y tú al haber cruzado y ser profesor dentro de las aulas, ¿qué tanto eso mejoraría para que un recluso al momento de salir busque otras opciones? Sí, tuve la oportunidad de participar y apoyar en la constitución de todo un proceso educativo en el Centro de Rehabilitación Social de Lago Agrio. Ahí, por ejemplo, participé de manera directa en lo que inicialmente eran clases informales, porque yo daba clases ahí a todas las personas privadas de libertad, luego todos aquellos que eran mis alumnos, a quienes les enseñaba a leer y escribir, porque en general lo que se hace dentro de los centros de rehabilitación es prácticamente alfabetización. Entonces, luego a través de un convenio que se hizo con la Unión Nacional de Educadores en Sucumbíos y con la Dirección de Educación de ese entonces, se logró obtener profesores populares que luego fueron directamente al centro de rehabilitación y ya daban clases formales. Mis estudiantes, que de manera informal yo colaboraba con ellos, luego ellos se matricularon en el sistema y empezaron sus estudios primarios y secundarios. Y fue una gran alegría que dentro de un poco tiempo pudieron algunos de ellos graduarse. Y lo más importante es que 2 o 3 personas que estaban al interior pudimos motivarles para que estudien la universidad. En este caso, yo seguí mi segunda carrera en esas condiciones. Primero me gradué de licenciado en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y la carrera de Derecho la hice en esas condiciones. Entonces, es posible, hay muchos mecanismos. Sin embargo, las condiciones son a veces difíciles porque para acceder a un proceso de estudio a distancia, que es lo que ofrece algunas universidades como la UTPL o la Universidad Nacional de Loja u otras universidades a través de la cual uno puede acceder en línea, a veces hay restricciones, son elementos dificultosos, pero yo pienso que lo fundamental es en primer lugar tener una concepción y una visión respecto a que los procesos educativos pueden mejorar y cambiar la perspectiva y la vida de las personas, evidentemente. Conozco muchas personas que accedieron a sus carreras universitarias estando dentro de los centros de rehabilitación y luego tuvieron nuevas perspectivas. Ahora hay que buscar luego qué hacer, porque por ejemplo una cuestión positiva es que se eliminó el requisito de el haber tenido antecedentes penales para acceder a trabajos, porque era doblemente criminalizado. Es decir, después de haber salido de un centro de rehabilitación con su credencial de estar rehabilitado, cuando va a buscar trabajo le piden su antecedente penal y si efectivamente sale con antecedentes no tiene trabajo, es decir, pese a que tenga de pronto su título universitario. Entonces hay que buscar muchos mecanismos que permitan una reinserción, pero real a través de mecanismos laborales sobre todo. Y una iniciativa que siempre se insistió en los centros de rehabilitación porque había un comité nacional, en el pasado habían mejores posibilidades de organización e iniciativas de parte de las personas privadas de libertad, porque existía, por ejemplo, el comité Eloy Alfaro se llamaba así, ¿no? El comité Eloy Alfaro de internos, pero luego esto como que el gobierno anterior, en el periodo del correísmo, lo fue eliminando. Pero de estos comités fueron surgiendo muchas iniciativas laborales, inclusive se hablaba de la posibilidad de que al interior de los centros de rehabilitación las personas privadas de libertad desarrollen trabajos, desarrollen labores y que ellos puedan abrir una cuenta y al final puedan ir generando un recurso con el cual puedan defenderse una vez que salgan a reintegrarse a la sociedad. Es decir, el sistema de rehabilitación debe ser realmente puesto en discusión, en análisis, porque en vez de mejorar las condiciones, más bien ha habido un proceso de mayor represión y mayor elementos que no permiten una rehabilitación. Yo vi muchos casos de personas que ingresaron por delitos menores, ¿no? Pero adentro inmediatamente se vincularon a otro tipo de aspectos, terminaron consumiendo sustancias y otras cosas. Entonces, en vez de mejorar sus condiciones de rehabilitación, parece que se gradúan en el tema más bien
de cosas ilegales, porque no tienen otra oportunidad. Eso ocurre y es por eso es que es necesario que los sistemas de rehabilitación sean bien pensados, discutidos y sobre todo debe haber una buena inversión que permita un proceso de rehabilitación laboral en los ámbitos socioeducativos, en los ámbitos afectivos, familiares, pero sobre todo también en el ámbito laboral, que es un aspecto fundamental. Queremos agradecerte esta mañana por habernos Muchas acompañado. gracias. Y es una visión interesante porque la verdad es que nosotros no vemos a las personas privadas de la libertad. Parece que esa es una realidad. Están ahí, se lo merecen y no hay que hacer mayor esfuerzo. Desde la misma sociedad somos indolentes ante estas circunstancias sin darnos cuenta que hay seres humanos que quieren siempre, como todos, mejorar. Y estas son interesantes alternativas. Gracias, Marcelo, por compartir tu experiencia, interesante experiencia.